¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos en este espacio de entrevistas y nuestro invitado de hoy es el asambleísta por la provincia de El Oro, el señor Franco Romero Loaiza, a quien le damos la más cordial bienvenida. Antes de entrar de lleno con este espacio de entrevistas, vamos a escuchar brevemente lo que sucede en el Cantón Guaquillas con respecto a la implementación de la canasta transfronteriza. ¿Cuáles son los resultados hasta la fecha? El 25 de mayo, las autoridades del Ministerio de Comercio Exterior aprobaron la denominada canasta transfronteriza en beneficio de los comerciantes del Cantón Guaquillas registrados ante el SRE. La misma se implementó el 20 de junio en la frontera sur. Candy Chamba, representante de los comerciantes, explicó que esta medida no beneficia al gremio. Y no socializaron los productos que va dentro de la canasta transfronteriza. Entonces, hoy por hoy sufrimos las consecuencias. Por ejemplo, Guaquillas, que es un pueblo netamente comercial, el 98% hacemos comercio, vivimos del comercio, no están prendas de vestir. En prendas de vestir, ¿qué se encuentran? Pantalones, blusas, camisas, camisetas, no hay calzado. Aparte de no haber calzado, no hay ropa interior, no hay insumos. Todo esto no se encuentra dentro de la canasta transfronteriza. Entonces, imagínese usted, dentro de la canasta, y lo que más vendemos los guaquillenses son estos productos que acabo de mencionar. Mientras tanto, caminar por la línea que separa a Guaquillas de Aguas Verdes es evidenciar la migración de personas a territorio peruano. ¿De dónde viene de comprar? Del Perú. Del Perú. ¿Las cosas son más baratas en Perú? Sí. En comparación de Guaquillas. Sí, mucho más barato. ¿Por qué compran en Perú y no en Guaquillas? Porque ya está más barato que acá. Nelson Luzuriaga ejerce el comercio hace unos 40 años y fue uno de los primeros en aplicar esta canasta. Con todo el respeto que se merece pues del señor gobierno, yo le agradezco mucho que nos tomó en cuenta a Guaquillas, pero igual que nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay quienes compren, no nos compran. ¿Usted aplicó a la...? Sí, yo tengo, ahí están los televisores, que es lo que más hemos traído. Había impresoras, correcto también, pero las impresoras no podemos traer porque es un poco precio más alto, pero es más bajo. Gabriel Salazar es otro beneficiario, pero según él los resultados hasta el momento no es algo que lo aliente. No hemos hecho uso de este cupo, de este beneficio todavía, porque el cupo es muy poco para poder hacer uso. Imagínate que son un cupo de $16,000 que nos tocó a nosotros para un año. Entonces, $16,000 que tú te puedas ganar un 20% te permite una ganancia de $3,200. 3.200 si tú divides para un año, que son 12 meses, más o menos como que te ganaras $300. Y con $300 mensuales tú no vas a levantar la economía de tu ciudad. 3.278 son los comerciantes beneficiarios de la aplicación de la canasta transfronteriza, pero según el gremio solo 5 o 10 aplican esta medida. Los productos que integran la misma son televisores, celulares, computadoras, llantas, maquinaria para la industria agrícola, accesorios para celulares, entre otros. Saludamos cordialmente al asambleísta Franco Romero Loaiza, a quien le damos la más cordial bienvenida en esta noche. ¿El remedio resultó peor que la enfermedad? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Janet. He conversado con muchos fronterizos, con muchos amigos de Guaquillas, y ellos manifiestan que esta ha sido una tomadura de pelo, porque los cupos realmente son pequeños, van de 10.000 hasta 16.000 y piquillo de dólares. Estos cupos se supeditaron a las actividades comerciales de quienes tienen RUC y RICE, pero con respecto al ejercicio fiscal de 2015. Entonces, 2015 ya la economía ecuatoriana estaba deprimida, de ahí que los cupos sean tan pequeños. Estamos hablando de cupos que van de entre $800 hasta $1,200 mensuales. Y por otro lado, los artículos no los determinan los comerciantes de acuerdo a la demanda que ellos puedan tener. Ellos dicen que no se socializó en ningún momento para formar esta canasta. Sino que se lo fija el gobierno. Entonces se da un caso, conozco un caso particular, por ejemplo, de un comerciante que está importando, se obligó a importar llantas para tractores. ¿Ya? ¿Y a quién le vende llantas para tractores en Guaquillas? Si él con esa mercadería no puede salir de Guaquillas, porque esa mercadería al momento que sale de Guaquillas es considerada contrabando. Entonces, realmente es una medida inconsulta. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque entiendo que el espíritu de esta medida es justamente para dinamizar
la frontera, y tal parece como el mismo Ministerio de Comercio Exterior da cuenta hoy en día de que la situación sigue mal en la frontera, de que lamentablemente la canasta fronteriza no ha sido la solución y más bien están pensando en implementar nuevos productos para ello. Bueno, para mí el tema de la canasta transfronteriza es como darle una aspirina a un enfermo con cáncer. Ese es el caso. Ya. Y en el fondo de la situación, el tema es la gran diferencia de precios que existe tanto en el Perú como en Colombia con respecto del Ecuador. ¿Y eso por qué? Porque tanto Perú como Colombia han suscrito tratados de libre comercio o acuerdos comerciales, por lo menos, con la mayoría de los países del mundo, sobre todo con los países desarrollados, los Estados Unidos de América, la Unión Europea, los países asiáticos desarrollados como Japón, como la China, etcétera, etcétera. Entonces, en el Perú, todos los artículos y productos importados de estos países con quienes se han celebrado los tratados de libre comercio entran cero aranceles, pagan cero aranceles. O sea, se genera una competencia tremenda con nuestro mercado. Ahí no hay aranceles, ahí no hay salvaguardas, ahí no hay impuestos a la salida de divisas, entonces solamente pagan el impuesto a las ventas, nada más. Entonces tampoco hay contrabando, pero los productos importados son 3 veces más baratos que en el Ecuador. Cuando eso sucede entre países limítrofes, lo que se genera es el contrabando y eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está pasando del lado ecuatoriano, ¿no? Tanto con el Perú como en la frontera colombiana. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué es lo que pasó cuando se adoptó esta medida por parte del Ministerio de Comercio Exterior? ¿No se consultó? Se supone que hay una comisión de lo económico en la Asamblea Nacional. ¿No se consideró eso? ¿No se puso a análisis para ver cuál era la propuesta más viable para poder de alguna manera reactivar estos sectores tan deprimidos hoy en día? Por nuestra comisión no, porque el tema no vino mediante ley. Si hubiese sido una ley, tendría que haber pasado por la Comisión de Régimen Económico y Tributario que yo integro. Esto fue a nivel de ministerios, del Ejecutivo, es decir, mediante un acuerdo ministerial se desarrolló este tema de la canasta transfronteriza. ¿Y por qué no ha funcionado? Es porque el gobierno está lleno de ineptos, de funcionarios ineptos y corruptos. Entonces no dan pie con bola. Pero es lamentable porque en definitiva es una situación que cada día se agrava más, el contrabando se sigue incrementando, la situación sigue deprimida en el Cantón Huaquilla especialmente. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Qué se debería hacer para reactivar este sector? En el Ecuador, la situación de iliquidez, de crisis económica, solamente no la admite el señor presidente de la República. Pero todos sabemos que estamos viviendo una crisis. Inclusive la restricción que existe en la concesión de créditos, no hay créditos bancarios para que las personas podamos desarrollar nuestras actividades cotidianas. La solución es cambiar de gobierno, no hay otra alternativa. Pero si fue tan inepto, en este caso los ministerios que deben velar por la economía, de la reactivación económica del país, ¿qué ha pasado con la Asamblea, señor Romero? Bueno, la Asamblea... No hay proyectos de ley, no se han presentado incentivos de esta naturaleza para la frontera. Usted sabe que la Asamblea es una dependencia más del Ejecutivo. El Ejecutivo ha abusado de la dictadura del voto, ha abusado de los 100 asambleístas que tiene ahí. Nosotros en oposición no somos sino 37 legisladores. Entonces, todos los proyectos presentados por los miembros de la oposición siempre son archivados. Y los proyectos que vienen del Ejecutivo, casi nunca de los mismos legisladores oficialistas, son los que se tratan, como el que se acaba, este momento se va a tratar precisamente la próxima semana, de incentivos tributarios, que lo que se podría decir más bien es que es de desincentivos tributarios. ¿Usted considera que estos incentivos tributarios que se están ya en la Asamblea se van a tratar la próxima semana por esta vacancia de una semana? Entiendo que se dieron vacaciones a los asambleístas. ¿No va a beneficiar al sector de la transportación, a los consumidores de la medicina prepagada, que es el propósito, ¿no? Al sector de la transportación va a beneficiar,
porque 15 días antes de que se elabore este proyecto y se lo envíe a la Asamblea, estuvieron reunidos el presidente de la República con los líderes de la transportación. Y está bien que reciban ese beneficio ellos. Se les va a exonerar del pago del anticipo del impuesto a la renta y no se va a tomar en cuenta el tema de los vehículos también como parte del patrimonio. Entonces eso va a hacer que ellos puedan pagar una menor cantidad de impuestos. O sea, es una medida positiva para el sector. Pero esa medida positiva para el sector de la transportación debería ser para todo el sector productivo del Ecuador, que está deprimido, las empresas y los patronos están despidiendo empleados y trabajadores. Estamos yendo a una situación sumamente grave. ¿Qué sectores usted considera que se debería también favorecer con estas medidas? Todos los sectores importadores, los sectores industriales. Usted sabe que las industrias, para poder operar, necesitan importar materia prima. Y si no tienen materia prima, ¿cómo pueden trabajar? Otro de los temas que preocupa, a un sector muy importante como es el Magisterio Nacional, a pesar de que se habla de 147,000 maestros a nivel de todo el Ecuador, un 50% pertenece a la red de maestros correístas, según lo ha denominado así la oposición, y otro 40% que quiere alejarse de la Unión Nacional de Educadores por el hecho de que ha estado politizado de por vida. ¿Usted considera que esta disolución es un paso importante que ha dado el gobierno nacional para que la política no siga metiendo las manos en la educación? No, yo creo que es un paso negativo del gobierno, porque está obstaculizando la organización social. Es cierto que en la UNE ha habido buenos y malos dirigentes, ¿verdad? Pero eso no significa que se tenga que eliminar a la UNE. Es como los matrimonios. Hay buenos y malos matrimonios. Hay buenos y malos esposos, hay buenos y malos cónyuges, pero por eso no se va a eliminar el matrimonio, la institución del matrimonio. Lo mismo sucede en la UNE. La UNE es una organización que se creó el 19 de abril de 1950. 72 años, ¿no? Estamos hablando de una cantidad enorme de años, una gran trascendencia. Es verdad que en ocasiones hemos tenido que condenar hechos vandálicos, suspensiones periódicas de clases. Preocupantes que se daban en administraciones anteriores, todo eso, ¿no? Pero no se puede atentar contra la institucionalidad social. Y a propósito de eso, vamos a ver una nota con el presidente de la UNE en la provincia de El Oro con respecto a esta medida por parte del gobierno nacional. El Ministerio de Educación declaró disuelta a la organización social denominada Unión Nacional de Educadores. Así lo dio a conocer a través de un comunicado, el cual señala que la medida se ejecuta debido al incumplimiento de los artículos 18 y 22 del numeral 7 del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas. Según Gustavo Macas, principal del gremio en El Oro, varios documentos receptó la UNE en Quito, pero jamás en ninguno le especificaron dónde estaba la infracción. Pero no nos decían qué artículo había fallado la Unión Nacional de Educadores. Sin embargo, el Ministerio de Educación agrega que desde hace más de 2 años se ha solicitado a la Unión Nacional de Educadores se regularice el registro de su directiva, debido a que falta de ello implica la violación en la reglamentación que rige la vida jurídica de las organizaciones sociales. Frente a esto, Rosana Palacios, presidenta nacional de la organización, dijo que apelarán el proceso y no descartó acudir a instancias internacionales. Nuestra gloriosa Unión Nacional de Educadores no va a desaparecer porque así lo quieran las autoridades de gobierno. A pesar de ello, la subsecretaría conformó la comisión liquidadora integrada por los socios de la UNE y se dispondrá a notificar a la resolución de varias entidades del Estado, como Dirección Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro del Ministerio, la Contraloría, el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Trabajo. Según los maestros, según los dirigentes, no es saludable para este gremio que tiene tantos años y, como lo ha dicho usted, asambleísta, cosas buenas y cosas negativas también que destacar de la Unión Nacional de Educadores, especialmente cuando la política metió las manos en la educación. Claro, lo que pasa es que este gobierno ha perseguido a todos los sectores organizados.
Acuérdese usted que a los colegios de profesionales, por ejemplo, les quitó la posibilidad de que puedan cobrar una mensualidad a sus afiliados. Según decreto 16, no es obligación asociarse, sí, ¿no? Ha perseguido a los periodistas, ha perseguido a todos los sectores, a los médicos. Entonces, con los profesores no podía ser la excepción. Ya. Hablando un poco de su campaña, entiendo que ya es precandidato de Creo, según lo dijo los mismos directivos acá en la provincia del Oro. Franco Romero iría encabezando la lista. ¿Se van a dar primarias a pesar de eso, de ese anuncio? Yo creo que sí y no. Todo va a depender de los acuerdos a que lleguemos, ¿no? Estamos por cerrar un acuerdo con un partido político importante del país. No tengo yo la autorización para poder decir el nombre. O sea, ¿todavía no ha cerrado el acuerdo? No, no se ha cerrado. Pero yo creo que en un par de semanas se va a cerrar ese acuerdo. ¿De qué depende? Depende de lo que se está conversando, ¿no es cierto? Porque los acuerdos políticos se dan en función generalmente de planes, de programas, ¿no es cierto? Entonces, de lo que se quiere hacer desde la Presidencia de la República, desde lo que hay que hacer desde la Asamblea Nacional, desde la función legislativa. Y en ese tema se está trabajando arduamente. ¿Será deliberante Franco Romero o cumplirá a carta cabal lo que manden las cabezas principales? Yo siempre he sido un hombre deliberante. Yo siempre digo que si hubiera sido obediente, entonces sería militar. En política tienes que ser un libre pensador para realmente tratar de hacer las cosas de acuerdo con tu conciencia, de acuerdo con tus conocimientos y de acuerdo con el interés común. Siempre tiene que prevalecer el interés de los demás, de la comunidad, no los intereses de carácter personal. La vida pública de Franco Romero es muy reconocida a nivel de la provincia del Oro en algunos cargos públicos, pero para atreverse a ser nuevamente candidato a la Asamblea, ¿qué tan fortalecido están las bases del partido al que podría estar representando? Bueno, yo antes de eso quisiera decirte que si ha habido un legislador desde hace 10 años que ha combatido este gobierno es Franco Romero. En todo el país, no en el Oro, en todo el país. Mi posición desde 2006, cuando el señor Correa era candidato a presidente y yo era candidato a diputado, yo combatí el socialismo del siglo XXI porque yo sabía lo que se venía y yo sabía que además este señor venía para quedarse. Y yo lo he combatido y no voy a dejar de combatirlo. Y ojalá no se vaya del país cuando termine su periodo, para seguirlo combatiendo por su pésima forma de gobernar el país. Pero muchos dirán, sin la administración de Correa no hubieran las carreteras que hay, las escuelas que hay, los hospitales que hay, que tantos estudiantes tengan la oportunidad de salir fuera del país y tener posgrados, masterados, ser profesionales, entrar en investigación. ¿No me parece que sí hay cosas importantes que se podrían reconocer? ¿De qué hospitales estamos hablando? Mire, aquí se construye un hospital para 120 camas y el actual, el viejo hospital, prácticamente atiende 100 camas. Entonces no hay ninguna mejora. Nosotros veníamos exigiendo la construcción del hospital de nivel 3 de 400 camas, que eso es lo que necesita la provincia del Oro, sus afiliados, en donde tengamos todos los quirófanos, todos los especialistas, para que no se tenga que repetir la misma historia que narran los diarios y los medios de comunicación. Llegó de gravedad, ingresó al hospital, luego fue trasladado a la ciudad de Cuenca de Guayaquil y en el camino falleció. Eso era lo que nosotros queríamos, un verdadero hospital en donde se puedan tratar todos los problemas de salud de las personas. Entonces, quiere decir que a la provincia del Oro no se le ha tratado con equidad. Pero por Dios, mire usted, con justicia, como se ha hecho obras en otras provincias del país. Mire usted, por ejemplo, el tema del hospital de Piñas, cuando se nos venía el cerro encima del viejo hospital. Vino el presidente y dijo que iba a hacer el hospital hace ya más de 3, 4 años. El hospital estuvo funcionando en la calle, en un furgón, estaba funcionando el quirófano. Y ahí está el terreno. Hubo una persona, un piñacense, que vendió a precio de gallina placa el terreno para que se construya el hospital en un sitio equidistante de los 4 cantones de la parte alta de la provincia del Oro, y hasta ahora se ha hecho el hospital. ¿Pero usted no considera... La carretera Guayaquil, mire usted esa carretera Guayaquil. Hoy he viajado a Guayaquil en la mañana y he regresado en la tarde. 3 horas y media en la tarde nos hemos hecho por el tráfico que existe, 2 carriles
con un peligro inmenso. ¿Cuáles son las obras que le ha dado este gobierno a la provincia de ¿Usted Loro? considera que existe corresponsabilidad entonces de nuestras autoridades? Claro, indudablemente. Que no han luchado, no han peleado por los intereses de la provincia. Los gobernadores, los asambleístas de Alianza País, los ministros de Alianza País que se dicen ser orenses, los subsecretarios y otras personas que han estado dentro del gobierno, no le han exigido al presidente de la República, han sido sumisos con el presidente de la República y no le han exigido que se hagan y se ejecuten las obras que necesitamos los orenses. Muchas gracias, señor Franco Romero, asambleísta por la provincia del Oro. Habrá otras oportunidades más para seguir conversando. Hacemos la pausa, amigos, y más noticias aquí en Orovisión. Gracias.